Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Aquí en España, si pensamos en los mejores cuentistas contemporáneos, uno de los primeros nombres que nos viene a la cabeza es el de Eloy Tizón. Eloy Tizón es un escritor español de la generación de los nacidos en los años 60, que en los años 90 irrumpieron con fuerza para traer un nuevo brío y una nueva vida al cuento. Él comenzó su carrera muy joven, cuando en 1992 publica Velocidad de los Jardines. Este libro tuvo una gran acogida por parte de la crítica y con el tiempo, poco a poco, se fue convirtiendo algo así como en un objeto de culto. De hecho, esta edición de Anagrama, de una de las ediciones originales de Compactos Anagrama, era muy difícil de conseguir allá por alrededor del año 2010, y es por eso que en el año 2017 la editorial Páginas de Espuma vino en el rescate para publicar esta nueva edición de Velocidad de los Jardines, celebrando sus 25 años, que cuenta además con un prólogo muy interesante por parte del propio autor. Después de esa primera edición de 1992 de Velocidad de los Jardines, Eloy Tizón siguió publicando, publicó 2 novelas y también este otro libro de relatos en anagrama, titulado Parpadeos, y años más tarde, en el año 2013, publicaría el que sería su tercer libro de relatos, Técnicas de Iluminación, que le valió ser finalista tanto del Premio Ribera del Duero como del Premio Setenil. Ya os hemos hablado muchísimo de estos dos premios aquí en España, son los que valoran lo mejor de la producción cuentística, tanto en España como en Latinoamérica. Y el año pasado, en 2023, se publica también en Páginas de Espuma el que es hasta el momento el último de sus libros de relatos, Plegaria para Pirómanos, que recientemente nos hemos enterado de que también va a ser finalista, ya es finalista del premio Setenil, que se va a fallar hacia finales de este año. Bien, esa es la carrera literaria en cuanto a cuento de Eloy Tizón aquí en España, pero el tema es, lo traemos de vuelta al canal porque hasta ahora no se había producido ninguna publicación de los libros de relatos de Eloy Tizón más allá del océano, es decir, en Latinoamérica. Sabemos que muchos de los seguidores del canal son de Argentina, así que justamente como noticia para ellos queríamos contarles que la editorial Marciana de Argentina ha publicado por primera vez en Latinoamérica un libro de Eloy Tizón, que es La soledad, los viajes, el deseo, que es una especie de antología de los 3 primeros libros de relatos de Eloy Tizón publicados aquí en España. Es una muy buena selección. En cuanto lo vi en una librería en Buenos Aires, enseguida lo primero que hice fue ir al índice, y creo que obviamente no está todo lo mejor porque la producción cuentística de Eloy Tizón es de un alto nivel en general todo, pero sí que hay una muy buena representación de varios de su recorrido, digamos, ya que toma cuentos desde Velocidad de los Jardines de 1992 hasta Técnicas de Iluminación de 2013 que os comentábamos hace un rato. Y un poco para abrir boca a nuestros seguidores argentinos, quería leer justamente el cuento que dio título a su primer cuentario, es Velocidad de los Jardines. Muchos dijeron que cuando pasamos al tercer curso terminó la diversión. Cumplimos 16, 17 años y todo adquirió una velocidad inquietante. Ciencias o Letras fue la primera aduana, el paso fronterizo que separaba a los amigos como viajeros, cambiando de tren con sus bultos entre la nieve y los celadores. Las aulas se disgregaban. Javier Luendo Martínez se separó de Ana María Cuesta y Richie Hurtado dejó de tratarse con las gemelas Esteves y Ana María Cuesta. Paz Morago abandonó a su novio y la beca por este orden, y Cristian Cruz fue expulsado de la escuela por arrojarle al profesor de laboratorio un frasco con un feto embalsamado. O sí, arrastrábamos a Platón de clase en clase, y una cosa llamada hilomorfismo de alguna corriente olvidable. La revolución rusa se extendía por nuestros cuadernos, y en la página 60 y tantos el zar era fusilado entre tachones. Las causas económicas de la guerra eran complejas, no es lo que parece, si bien el impresionismo aportó a la pintura un fresco colorido y una nueva visión de la naturaleza. Mercedes Cifuentes era una alumna muy gorda que no se trataba con nadie, y aquel curso regresó fulminantemente delgada y seguía sin tratarse. Fue una especie de hecatombe. Media clase se enamoró de Olivia Reyes, todos a la vez o por turnos, cuando entraba cada mañana aseada, apenas empolvada. Era una visión crujiente y vulnerable que llegaba a hacerte daño si se te ocurría pensar en ello a medianoche. Olivia llegaba siempre 3/4 de hora tarde, y hasta que ella aparecía el temario era algo muerto, un desperdicio. El profesor divagaba sobre Bismarck como si cepillase su cadáver de frac penosamente. La tiza repelía. Los pupitres se animaban con su llegada. Parecía mentira Olivia Reyes.
algo tan esponjoso y aromático cuando pisaba el aula riendo, aportando la fábula de su perfil, su luz de proa, parecía mentira y hacía tanto daño. Los primeros días de primavera contienen un aire alucinante, increíble, un olor que procede de no se sabe dónde. Este efecto es agrandado por la visión inicial de las ropas veraniegas, los abrigos ahorcados en el armario hasta otro año, las alumnas de brazos desnudos transportando en sus carpetas reinados y decapitaciones. Entrábamos en la escuela atravesando un gran patio de cemento rojo con las áreas de baloncesto delimitadas en blanco. Un árbol escuchimizado nos bendecía. Trotábamos por la doble escalinata, apremiados por el jefe de estudio. El jefe de estudio consistía en un bigote rubio que más que nada imprecaba. Cuando el timbrazo de la hora daba el pistoletazo de salida para la carrera diaria de sabiduría y ciencia. Ya estábamos todos, Susana Peinado y su collar de espinillas, Marcial Escribano que repetía por tercera vez y su hermano era paracaidista, el otro que pasaba los apuntes a máquina y que no me acuerdo de cómo se llamaba, tercero B en pleno con sus bajas, los caídos en el suspenso, los desertores a ciencias, todos nosotros asistiendo a las peripecias del latín en la pizarra como en un cine de barrio, como si el latín fuese espía o terrateniente. Pero tercero B fue otra cosa. Además del amor y sus alteraciones hormonales, estaba el comportamiento extraño del muchacho a quien llamaban Aubi, resumen de su verdadero nombre. Le conocíamos desde básica, era vecino nuestro. Habíamos comido juntos hot dogs en los sótanos de la Gran Vía y después jugado en las máquinas espaciales con los ojos vendados por una apuesta. Y nada. Desembarcó en tercero B medio sonámbulo, no nos hablaba o a regañadientes, y la primera semana de curso ya se había peleado a golpes en la puerta con el visco Adriano Parra, que hay que reconocer que era un aprovechado, magullándose y cayendo sobre el capó de un auto aparcado en doble fila, primera lesión del curso. En el test psicológico le salió introvertido. Al partido de revancha contra el San Viator ni acudió. Dejaba los controles en blanco después de haber deletreado trabajosamente sus datos en las líneas reservadas para ello y abandonaba el estupor del examen duro y altivo, saliéndose al pasillo, mientras los demás forcejeábamos con aquella cosa tremenda y a contrarreloj de causas y consecuencias. Entre unas cosas y otras, tercero B se fracturaba, y la señorita Cristina, que estuvo un mes de suplente y tan preparada, declaró un día que Aubi tenía un problema de crecimiento. El segundo trimestre se abalanzó con su caja de sorpresas. Al principio no queríamos creerlo. Natividad Serrano, una chica de segundo pero muy desarrollada, telefoneó una tarde lluviosa a Ángel Andrés Corominas para decirle que sí, que era cierto, que las gemelas Esteves se lo habían confirmado al cruzarse las tres en tutoría. Lo encontramos escandaloso y terrible, tan fuera de lugar como el entendimiento agente o la casuística aplicada. Y es que nos parecía que Olivia Reyes nos pertenecía un poco a todos, a las mañanas desvalidas de tercero de letras, con sus arcos de medio punto y sus ablativos que la risa de Olivia perfumaba, aquellas mañanas de aquel curso único que no regresaría. Perder a Olivia Reyes oprimía a la clase entera. Lo enfocábamos de un modo personal, histórico, igual que si tantas horas de juventud pasadas frente al cine del encerado diesen al final un fruto prodigioso, y ese fruto era Olivia. Saber que se iría alejando de nosotros, que ya estaba muy lejos aunque siguiese en el pupitre de enfrente y nos prestase la escuadra o el hálito de sus manos, nos dañaba tanto como la tarde en que la vimos entrar en el descapotable de un amigo trajeado, perfectamente amoldable y cariñosa Olivia, el revuelo de su falda soleada en el aire de primavera rayado por el polen. Sucedía que su corazón pertenecía a otro. Pensábamos en aquel raro objeto, en aquel corazón de Olivia Reyes, como en una habitación llena de polen. Acababa de firmarse el Tratado de Versalles. Europa entraba en un período de relativa tranquilidad después de dejar atrás los sucesos de 1914 y la segunda evaluación, cuando el aula recibió en pleno rostro la noticia que la deseada Olivia Reyes se hubiese decidido entre todos por ese introvertido de Aubi, que despreciaba todas las cosas importantes, los exámenes y las revanchas, nos llenaba de confusión y pasmo. Meditábamos en ellos no menos de 2 veces al día, mientras Catilina hacía de las suyas y el Kaiser vociferaba. Quizá después de todo, las muchachas empolvadas se interesaban por los introvertidos con un problema de crecimiento. Eso lo confundía todo. En tercero se acabó la diversión, dijeron muchos. Lo que sucede es que hasta entonces nos habíamos movido entre elecciones simples, religión o ética, manualidad de su hogar, entrenar al balonmano con Agapito Huertas o ajedrez con el cojo Ladislao. Tercero de letras no estaba capacitado para afrontar aquella decisión definitiva. La muchacha más hermosa del colegio e impuntual, con media clase enamorándose de ella,
todos a la vez o por turnos, Olivia Reyes detrás del intratable Auby, o sea, lo peor. Y es que Auby seguía sin quererla, no quería a nadie. Estaba furioso con todos, se encerraba en su pupitre del fondo a ojear por la ventana los torneos de balón prisionero en el patio lateral. Asunción Ramos Ojeda, que era de ruta y se quedaba en el comedor, decía que era Olivia Reyes quien telefoneaba todas las tardes a Auby y su madre se oponía a la relación. Se produjeron debates. Auby era un buen chico, Auby era un aguafiestas. Lo que pasa es que muchos os creéis que con una chica ya está. Luego nos enteramos de que sí, de que el Renacimiento había enterrado la concepción medieval del universo. Fíjate si no en Galileo, qué avance. Resulta que nada era tan sencillo. Hubo que desalojar 2 veces el colegio por amenaza de bomba. Los pasillos desaguaban centenares de estudiantes excitados con la idea de la bomba y los textos por el aire. Las profesoras se retorcían las manos histéricamente solicitando mucha calma y solo se veía a don Amadeo, el director, fumando con placidez en el descansillo y como al margen de todo y abstraído con su úlcera y el medio año de vida que le habían diagnosticado ayer mismo. Hasta dentro de 2 horas no volvemos por si acaso. El curso fue para el recuerdo. Hasta el claustro de profesores llegó la alteración. A don Alberto le abrieron expediente los inspectores por echar de clase a un alumno sin motivo. Hubo que sujetar entre 3 a don Esteban, que se empeñaba en ilustrar la ley de la gravedad, arrojándose él mismo por la ventana. La profesora de inglés tuvo trillizos. 2 camilleros improvisados se la llevaron a la maternidad. Casi podría decirse que con la tiza entre los dedos, mientras el aula boquiabierta, con los bolígrafos suspendidos, dejaba a medio subrayar una línea de Mr. Pickwick. La luz primaveral inundaba las cajoneras y parcelaba la clase en cuadriláteros de sombra. Había ese espesor humano de cuerpos reunidos lavados apresuradamente y hastío, y entonces Benito Almagro, que odiaba los matices, hizo en voz alta un comentario procaz e improcedente. Notamos desde el principio que aquel iba a ser un amor desventurado. La claridad de Olivia Reyes se empañaba, incluso nos gustaba menos. Hay amores que aplastan a quien los recibe. Así sucedió con Auby del tercero B de letras, desde el momento en que Olivia tomó la decisión de reemplazarnos, en el inmueble de su corazón, por el rostro silencioso de un rival introvertido. Se notaba que Auby no sabía qué hacer con tan gran espacio reservado para él. Estaba solo frente a esa cantidad de deseo derrochado. En absoluto comprendía el sentido de la donación de Olivia Reyes, así que salía aturdido del vestuario camino de los plintos o del reconocimiento médico. Todos en hilera ante la pantalla de rayos X y luego el crismas del esternón te lo mandaban a casa. La dirección del colegio enviaba por correos los pulmones de todos los matriculados, y el flaco Ibáñez estaba preocupado porque le habían dicho que si fumas se notaba. En el buzón se mezclaría el corazón de Olivia Reyes certificado con la propaganda de tostadoras o algo por el estilo. Ella le telefoneaba todas las tardes a casa. A nosotros nunca nos había llamado. Era un planteamiento incorrecto. El aula contenía la respiración hasta que sonaba la sirena de salida. Parecía que callados sonaría antes. Salíamos en desbandada dejando a medias la lección y la bomba de Hiroshima flotando interrumpida en el limbo del horario. Pero volvamos al aire y la luz de la primavera, que deberían ser los únicos protagonistas. Se trataba de una luz incomprensible, siendo así que la adolescencia consiste en ese aire que no es posible explicarse. Podría escribirse en esa luz, ya que no es posible escribir sobre esa luz. Conseguir que la suave carne de pomelo de esa luz quedase inscrita, en cierto modo pensada. Aún está por ver si se puede, si yo puedo. La luz explicaría las gafas de don Amadeo y el tirante caído de la telefonista, un martes de aquel año. La luz lo explica todo. Ahora que me acuerdo hubo cierto revuelo con el romance entre Maribel Sanz y César Roldán, delegado. La tutora aprovechó para decirnos que los trillizos habían nacido como es debido, y después de atajar el estruendo de aplausos y silbidos, no se sabía bien si a favor de los trillizos o en contra de ellos, pasó a presentarnos al profesor suplente de inglés. No sé qué tenía, la chaqueta cruzada o el aire concentrado y lunático. De golpe tercero B en pleno, perdió interés por el idioma, perdió el conocimiento. Todo el mundo se escapaba a la cafetería El Cairo en horas lectivas a repensar sus raros apuntes y a mirar mucho las pegatinas del vecino. Lo importante era contar con una buena nota media. Una buena nota media es decisiva. ¿A ti qué te da de nota media? El aula estaba prácticamente desierta mientras el nuevo profesor de inglés desempolvaba adverbios, nerviosísimo con el fracaso pedagógico y los pupitres vacíos. Mayo estallaba contra los ventanales. Por un instante hubo un arco iris en el reloj de pulsera de Auby que sesteaba al fondo. La clase parpadeaba en sueños a la altura del cinturón del docente desesperado, y entonces entró Olivia Reyes. Fue un suceso lamentable, la velocidad que lo trastocaba todo.
Pero también fue una escena lenta, goteante. Primero el profesor le recriminó el retraso y después continuó echándole en cara a la palpitante Olivia Reyes la falta de interés colectiva y la indiferencia acumulada y su propia impotencia para enseñar. Después la expulsó por las buenas y le anunció que no se presentaría al examen. Era algo muy peligroso, a esas alturas del curso, el curso en que la diversión concluyó, porque una expulsión significaba la posibilidad casi segura de tener que repetir. El nuevo no sabía nada de los problemas de Olivia ni de su corazón ocupado en desalojar una imagen dañina. Todavía flotaba en el aire el aroma aseado del cuerpo de Olivia Reyes. No había acabado de salir, cuando inesperadamente Auby se levantó y solicitó que a él también lo expulsaran. Estaba patético y tembloroso ahí de pie, con el espacio que Olivia Reyes le había dedicado y que él rechazaba, nos rechazaba a todos, pero reclamaba del nuevo profesor la expulsión, repetir curso, el fin de los estudios. Los años han difuminado la escena cubriéndola de barnices. ¿Quién se dedica a embrumar nuestros recuerdos con tan mal gusto? Pero la clase conserva la disputa entre los dos, la tensión insoportable mientras Auby y 3 o 4 más que se le unieron recogían sus ficheros deslomados y salían hacia el destierro. Allí terminaba su historial académico por culpa de unos trillizos. Más tarde los alumnos nos juntamos en el Cairo y tuvimos que relatarlo 100.000 veces a los ausentes. La escena se repasó por todos lados hasta deformarla, añadiendo detalles a veces absurdos, como la versión que presentaba al profesor amenazando a Olivia con un peine. Nada une tanto a dos personas como hablar mal de una tercera. Fue la última ocasión que tuvo la clase para reconciliarse, antes de hundirse del todo en el sinsentido de la madurez, en el futuro. Resulta curioso que solo recuerde de aquel día unos pocos fragmentos irrelevantes. Grupos de cabeza gritando, un gran esparadrapo sobre la nuez de Adriano Parra, las piernas de Auby continuamente temblando mientras recibía las felicitaciones y la envidia de muchos de nosotros. Fue el mártir de los perezosos ese día, con cazadora brillante de insignias y zapatillas de básquet. En el otro extremo, separada por la masa de cuerpos escolares exaltados, Olivia Reyes estrenaba unos ojos de asombro y melancolía. Lo sigo recordando. No se acercó a agradecer el gesto loco de Auby al enfrentarse al profesor, quien poco después fue trasladado a otro centro y ahí terminó el incidente, que en aquel momento nos parecía tan importante como el asesinato del archiduque de Sarajevo y el cálculo integral, pero juntos. Buscó algo en su bolso que no encontró, y ya sin poder contenerse, vimos cómo Olivia se alejaba con su aflicción y sus nuevos ojos de estreno arrasados por el llanto. No he vuelto a ver a ninguno. Tercero de letras no existe. He oído decir que las gemelas Esteves trabajan de recepcionistas en una empresa de microordenadores. ¿Por qué la vida es tan chapucera? Daría cualquier cosa por saber qué ha sido de Cristian Cruz o de Mercedes Cifuentes. ¿A dónde han ido a parar tantos rostros recién levantados que vi durante un año? ¿Dónde están todos esos brazos y piernas ya antiguos que se movían en el patio de cemento rojo del colegio, braceando entre el polen? Los quiero a todos. Pensaba que me eran indiferentes o los odiaba cuando los tenía enfrente a todas horas, y ahora resulta que me hacen mucha falta. Los busco como eran entonces a la hora de pasar lista, con sus pelos duros de colonia y las caras en blanco. Aquilio Gómez, presente. Fernández Cuesta, aún no ha llegado. Un apacible rubor de estratosfera se extiende por los pasillos que quedan entre la fila de pupitres, la madera desgastada por generaciones de codos y nalgas y desánimo. Una mano reparte las hojas del examen final, dividido ingenuamente en 2 grupos para intentar que se copie un poco menos. Atmósfera general de desastre y matadero. La voz de la profesora canturrea. Para el grupo A, primera pregunta. Causas y consecuencias de... Hay una calma expectante hasta que termina el dictado de preguntas. El examen ha comenzado. Todo adquiere otro ritmo, una velocidad diferente, cuando la puerta se abre y entra en clase Olivia Reyes. Este es el relato Velocidad de los Jardines, de Eloy Tizón. Espero que os haya gustado.